liberamos las versiones digitales de los 7 libros, el de Damián, y el libro que está saliendo en paralelo con el Damián, de Esteban Rodríguez Alzueta, Prudencialismo. Son el 8º y el 9º libro de la colección. Decía, los otros libros los pueden descargar. Ahora después vamos a poner los links en el chat. Decía, muy importante para nosotros por 2 o 3 motivos que quería señalar y rápidamente darle la palabra a los presentadores. El proyecto arrancó a finales de 2015, en el horizonte de lo que era para nosotros una muy dura derrota, y tuvo en buena medida, funcionó un poco como punto de reparo, pero también con la sospecha de que era preciso volver a pensar, volver a mapear una serie de problemas que para nosotros eran problemas culturales, políticos, pero que también los pensábamos muy implicados, en el sentido de, para nosotros el kirchnerismo no fue un acontecimiento más, perdón los historiadores e historiadoras que estén en la sala, para nosotros el kirchnerismo fue un parteaguas. Nos puso a pensar, nos puso a escribir, y cuando hablo en plural me refiero a un conjunto de compañeras y compañeros con los que tramamos cantidad de proyectos editoriales, también políticos, universitarios. En ese sentido, de alguna manera, el 2015-2016 nos dispuso, de alguna manera, a enfrentar esto que para nosotros era una situación particularmente compleja, y encaramos este proyecto. En estos años, en estos 4 años, publicamos 7 libros, los van a encontrar ahí en la página. Y también tiene que ver con una apuesta generacional. En este sentido, digo, la mesa que hoy presenta el libro de Damián tiene que ver con esto, y el hecho de que Damián sea el primero de los autores de la colección que repite, es el segundo libro de Damián con la colección. Tiene que ver también con que sospechamos que esta trama, que estas implicaciones tienen un sesgo generacional fuerte. Obviamente no etario, ¿no? Sino de alguna manera aquellos que se reconocen, no solo, pero bajo la premisa de que el kirchnerismo fue un parteaguas. En ese sentido también para nosotros era importante este año poder sacar estos libros, y en particular el libro de Damián. Agradecemos el diálogo sostenido con Damián, la apuesta también de Damián de volver a sacar el libro con nosotros, y de alguna manera acompañamos lo que es también para nosotros este movimiento de Damián, digamos. Damián creo que sube la apuesta con este libro y nosotros con él. Estamos convencidos, absolutamente convencidos, que es un libro que va a perdurar, que es un libro importante. No solo porque muchas de las premisas, porque compartimos muchas de las premisas, sino porque creemos realmente que hay un esfuerzo intelectual y una honestidad en la escritura que es muy poco usual. En ese sentido es como una especie de doble alegría, ¿no? Editar también a alguien que piensa y escribe como Damián. Con Néstor González, que es compañero de equipo en este momento que llevamos adelante el proyecto, simplemente queremos agradecer en primer lugar a Damián, agradecer a los presentadores, presentadora, agradecer a Ana Mazzoni, que es es casi también 40 Ríos, podemos decir. Solo voy a contar esta infidencia en un momento con Néstor, en el momento de zozobra, acerca de si salíamos o no con los libros ahora, pensando cantidad de cuestiones que se ponían en juego. El fiel de la balanza fue Ana. Si Ana nos acompañaba en la patriada, y Ana, que evidentemente es tan inconsciente como nosotros, absolutamente desbordada como nosotros, dijo, bueno, vamos. Así que queremos también el agradecimiento especial para Ana, y también obviamente a las amigas y amigos, compañeros, familiares, todos los que de alguna manera también están implicados en este proyecto y bueno, nos ayudan a sostenerlo.
Les cuento la dinámica del encuentro. Va a haber tres presentadores, después va a hablar Damián. La idea es que quienes quieran colocar alguna pregunta puedan hacerlo en el chat. Somos muchos acá, si habilitamos los audios se arma un despiole, así que la idea es que en todo caso puedan escribir en el chat y después iremos levantando las preguntas ahí que podamos. Lo que vamos a postear, ahí ya lo hizo Mari, gracias. Está en el chat el link, el libro, como les decía, acabamos de recibir. Lo pueden comprar, está en la tienda virtual, se hacen envíos a todo el país. Obviamente, depende ahí, hay un tiempo de demora. En la tienda virtual es bastante sencillo, las opciones de compra. También en una semana el libro ya va a estar en las librerías en las que solemos distribuir, acá en Capital Federal, y un poco después irá llegando a las provincias. Decíamos, el proyecto 40 Ríos es un proyecto autogestivo y en buena medida se sostiene también con las ventas de los libros, así que para nosotros también es importante que el libro se venda, que el libro circule. Hay una oferta promocional de lanzamiento, como no podía ser de otra manera, que va a estar durante diciembre. Nada mejor que, junto con el pan dulce, llevarle a la familia la posibilidad de una organización permanente. Así que invitamos a todos y a todas a que consigan su ejemplar. Bien, paso a hacer la presentación entonces de quienes van a conversar sobre el libro. En primer lugar, Malena Nijenson, que es licenciada en Filosofía, becaria de CONICET, autora de La razón feminista, un genial libro que salió el año pasado por 40 Ríos. Bruno Bonolis, que es psicoanalista, docente e investigador de la UBA, es miembro de APOLA y autor también de un libro reciente, El nacimiento del sujeto del inconsciente, lo publicó Letra Viva también el año pasado. Nicolás Vilela, militante político, licenciado en Letras, docente y secretario general de la Universidad Nacional de Hurlingham. Bueno, gracias de nuevo y le doy la palabra ya a Malena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, felicitaciones a Damián, no solo por sacar un libro, sino por sacar este libro tan importante y tan genial, sobre el que ahora diré algunas palabras. Bueno, obviamente a la colección, a la editorial y a todas las personas, al resto, a los otros dos presentadores y a las personas que están acá. Yo voy a leer una cosita, porque me pongo nerviosa si tengo que hablar, y además se me va el tiempo, así que... bueno, voy a estar mirando la pantalla, pero no voy a estar mirándoles a ustedes, así que vamos a ver cómo sale eso. Hubo una vez, hace más de 2 siglos, un hombre frenético que en la claridad del mediodía corrió al mercado para anunciar la muerte de Dios. No su inexistencia ni su carácter ilusorio, sino el hecho de que éste había sido asesinado. Allí estaban reunidos los hombres que no creían en Dios y al oír esto lanzaron una carcajada, incapaces de comprender lo que ellos mismos habían producido. Se reían estos intelectuales depresivos a distancia crítica del acontecimiento que signaría los siglos venideros y ante el cual se mostrarían incapaces de dar respuesta. Con la organización permanente de Damián Celsi, estamos ante un hombre frenético que no necesita correr a ningún lado, pues ya está ahí poniendo el cuerpo en medio del pueblo. El libro trae consigo, al igual que el hombre frenético, un anuncio, que en la época de la insustancia y de su etos postestructuralista, la muerte de Dios, si no queremos caer en la inacción, el nihilismo o peor, el relativismo, algún nuevo sentido para la emancipación puede, y acaso debe, formularse. Y, anticipemos la tesis principal del libro, ese sentido está inscripto en el campo discursivo de la militancia. Si el proyecto posmarxista de Ernesto Laclau era, en sus propias palabras, hacer la política nuevamente pensable, es decir, traerla al primer plano, concebirla como no derivada de ninguna instancia anterior, podríamos decir que el proyecto postmarxista de Celsi consiste en hacer la militancia nuevamente pensable. La razón populista piensa lo impensable del marxismo y la organización permanente piensa lo impensable del populismo.
Así, este libro desafía las coordenadas del pensamiento político contemporáneo, que se encuentra atrapado en las precauciones metodológicas postestructuralistas, que serían 1, que no hay esencias, 2, que no hay purezas, 3, que no hay sujetos predestinados a hacer la revolución, y 4, que no hay un telos que signe el paso del tiempo. Y es por tanto este pensamiento preso de estas precauciones postestructuralistas incapaz de formular algún proyecto transformador. La organización permanente viene a proponernos un sueño, un objetivo utópico acorde y a la altura de los estándares teóricos del ethos postestructuralista. Porque, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no recrear una posibilidad para una vida de izquierda? ¿Por qué no desafiar la derrota sin guerra de los horizontes revolucionarios y la victoria de la vida de derecha como única vida posible? Tesis invocadas por Silvia Schwarzbach en Los Espantos, libro que, por cierto, da inicio a la colección 40 Ríos. La organización permanente, así como teoría de la militancia de Damián Celsi, son, si se quiere, una insistencia. Darle algún sentido a una vida que ya no tiene sentido, a una vida que se está pudriendo junto con el capitalismo y las personas. Los dos riesgos que la organización permanente se propone conjurar son la tan mentada tarea intelectual de la crítica, incapaz de ir más allá de unas descripciones aterradoras del capitalismo actual y de unas imaginaciones sobre futuros aún peores, y el reformismo sin proyecto, o cuyo proyecto consiste, paradójicamente, en alejarse del horizonte. Ambas son, a su manera, deudoras del gran problema que nos legó el postestructuralismo, la incapacidad de dar respuesta a la pregunta ¿qué hacer? Una vez eliminado el fundamento. La muerte de Dios nos deja ante un abismo que debe ser saltado si no queremos, caer continuamente a través de una nada infinita. La apuesta de Celsi es osada, acaso un gran delirio, como toda gran genialidad, y consiste en poner a la militancia en el lugar de Dios, dando un último golpe de martillo al nudo ontoteológico de inocencia originaria más culpa mundana. Lo que hasta ahora el postestructuralismo no había podido terminar de aniquilar es la inocencia propia de la sustancia. Y será la militancia, en la pluma de Celsi, quien logre desentrañar hasta las últimas consecuencias la crisis teórica del presente. Porque aquí la militancia no es ni culpable ni inocente. Está, como todes, arrojada en el abismo, totalmente expuesta. Y aún así, o precisamente por ello, se pondrá en el lugar de dar respuesta. Podría no hacerlo, pero lo hace porque, a diferencia de Bartleby, la militancia celsiana preferiría hacerlo. Ella no es inocente ni culpable, esas categorías ya no rigen la época de la insustancia. Es responsable. Dado que no hay un autor de los hechos, pues Dios ha muerto, la militancia asumirá el lugar del creador para que los efectos sean computados a su cuenta. Así gana jurisdicción sobre esos hechos y adquiere, acaso performativamente, el poder que requiere para transformar la realidad, que pronto veremos consistirá en transformarse a uno mismo, en convertirse en militante, en asumir responsabilidad absoluta con facultades limitadas. La verdadera vida no individual, que el postestructuralismo delinea, mas no halla en ningún lado, es para Celsi la militancia organizada, puesto que la identidad de la militancia es siempre otro militante. Su identidad está irreductiblemente contaminada por la otredad, su voluntad es otra, nada le es propio, se ha despojado de su ego. Precisa de otra voluntad, que a su vez es otra y otra. Y así ingresamos, según Celsi, en el reino de la organización, que es forma y contenido del programa político de nuestro tiempo. Si para el populismo la tarea consistía en una articulación hegemónica, para la militancia consistirá en la organización política. No se trata de sedimentar la contingencia del paso, sino de politizarlo, es decir, interiorizarlo, es decir, organizarlo, y de esta manera asumir la responsabilidad absoluta por el paso a cada paso. Con la militancia llega la hora más jubilosa en la que se hace carne el canto nietzscheano. Amigos no hay amigos, enemigos no hay enemigos. Una renovación integral del pensamiento político se produce en la interiorización radical del antagonismo amigo-enemigo, o poliarquía, nosotros-ellos, al, cito a Celsi, no descartar la chance de que el enemigo no sea el otro, sino yo. Nada puede naturalizarse, ni siquiera el antagonismo amigo-enemigo, pero todo puede organizarse al dar un paso ante el impas político, un paso de responsabilidad absoluta, que lo que derrota cada vez
es ese enemigo en nosotros que nos reserva el lugar de la inocencia. Por eso transformar la realidad tendrá que ver con transformarnos a nosotros mismos, con convertirnos en militantes que asumen responsabilidad absoluta por la responsabilidad del otro. Y les voy a leer un parrafito del libro. Responsabilidad absoluta, es decir, responsabilidad por la responsabilidad del otro. Esto es la ética verdadera, la política verdadera, la militancia verdadera. ¿Para qué queremos el poder? ¿Para qué descubrirnos recursos mediante la responsabilidad? Para lograr la responsabilidad del otro. Este propósito es perfectamente no individual. Nadie es su propio fin porque no hay nada propio. La militancia es desinteresada. No se responsabiliza por algún interés objetivo, sino por la responsabilidad del otro. Gobernar es crear militantes. La lucha política tiene lugar contra todo aquello que frene el desborde de la responsabilidad absoluta. Todo lo que reduzca al otro al papel del inocente o el culpable, a lo que sería según la sustancialidad, según el derecho. Estamos en la insustancia. El individuo en realidad es el pasado, y la militancia vence al tiempo. Habría que hacerle a este libro la pregunta fundamental que, como allí se indica, debiera hacerse a cada paso, que consiste en ¿cuánta gente se sumó a militar? ¿Cuánta gente se va a sumar a militar, directa o indirectamente, como consecuencia de la publicación de esta obra maestra del pensamiento político, que es parte de la constitución de un campo intelectual generacional nuevo, un campo intelectual militante? Foucault dijo, allá lejos en el tiempo, que algún día el siglo, el XX, sería deleuziano. Ojalá algún día este siglo sea militante. Listo. Gracias, Male. Muy bueno. Es horrible no poder que no se escuche el aplauso, pero tengo la sospecha de un aplauso cerrado. Gracias. Bruno, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Genial. Bueno, comienzo entonces. En principio, agradezco muchísimo la invitación a Damián Celsi, no solo por la posibilidad de presentar su excelente libro, sino además de compartir el espacio con Malena y con Nicolás. Cuando recibí la invitación, acepté con bastante miedo, de hecho todavía estoy con bastante miedo, porque bueno, no es fácil salir del propio territorio disciplinar, ¿no? Mi hogar psicoanalítico, digamos, y justamente el miedo es por esto, ¿no? Por el armado interdisciplinario, la palabra que me surge, de la presentación, ¿no? O sea, lo deseo mucho espacios como este, pero realmente en algún punto les temo. Porque el pensamiento contemporáneo, ¿no? De distintas disciplinas, la sociología, la política, el psicoanálisis, la antropología, pusieron en cuestión la idea dada del individuo, e inclusive la idea romántica del genio, pero sin embargo todavía creo que nos cuesta pensar colectivamente. De hecho, pareciera que ¿no? en las ciencias, lo que se llama las ciencias duras, la física y la matemática, es más común el pensamiento colectivo que las ciencias llamadas humanas. Por lo cual me parece excelente el movimiento que hizo Damián, y se lo agradezco mucho. Y de hecho, esto también respecto al psicoanálisis, ¿no? el diagnóstico que establece Lacan de la extraterritorialidad del psicoanálisis, esta ficción, ¿no? de creer que uno está fuera del territorio donde se encuentra, y es algo que el psicoanálisis padece, es un síntoma del psicoanálisis. Así que bueno, una excelente oportunidad. Celebro esta diversidad, ¿no? Y de hecho, esta diversidad se encuentra, digamos, encuentra su razón de ser en el libro. Y creo que la invitación también es una puesta en acto de las ideas que trae el texto, ¿no? ¿Por qué invita Damián a un psicoanalista a presentar este libro? Más allá de que bueno, utilice a Lacan como un referente conceptual, ¿no? Me surge esa pregunta del deseo, que es ¿qué me quiere?
Y otra pregunta sería, ¿en qué medida un psicoanalista, en tanto tal, puede ser un militante, y en qué medida un militante es un psicoanalista? Creo que está también presente esta pregunta. Algo de color que también me parece notable es que cuando me envían el libro y lo abro, yo estaba escribiendo algo y me encuentro un fenómeno telepático que es muy interesante porque Lacan dice que ¿no? La telepatía, por supuesto, no se trata de que una persona lea el pensamiento de la otra, sino que dos personas son pensadas por la misma idea, habitan en la misma idea. Y digo esto porque cuando abro el libro y me encuentro con el título de introducción, La crisis teórica del presente, me lleva una gran sorpresa porque yo estaba escribiendo un capítulo de algo que estoy escribiendo, que es la crisis teórica del psicoanálisis. Esto que cuento es real y me pareció asombroso, en función de una pregunta también que me hago dentro de una crisis teórica del psicoanálisis, que también creo que hay un impasse en el hacer, en qué se hace. ¿Cuál es la crisis que diagnostica Damián? Entonces, ya para meterme en el libro, ¿no? Se trata del impasse teórico, como bien dijo Malena, del postestructuralismo, un impasse teórico político del postestructuralismo. Una vez que ya no creemos en las esencias puras, en ninguna naturaleza, en ninguna sustancia, en ninguna totalidad, hemos quedado, ¿no? Por decirlo en términos clínicos, inhibidos. Tenemos un síntoma en el museo. Tenemos un síntoma, pero lo vemos desde afuera, con una distancia crítica, como se dice. Lo observamos. Observamos críticamente nuestra falta en ser. El fin de la metafísica vino acompañado de una crisis ético-política. Cito a Damián: lo que falta es un objetivo utópico para la militancia. ¿Para qué hacemos militancia? ¿Cuál es el sentido de la praxis? Los conceptos de hegemonía y antagonismo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe le sirven a Damián como punta de lanza para presentar su propuesta, ¿no? Y el conflicto es el siguiente: la sociedad no puede ser armónica porque su esencia no es la totalidad, sino el antagonismo, entendido, al menos en una variante, como la imposibilidad de que la cadena de los enunciados constituya de por sí una totalidad racional. Otro modo de decirlo es que no podemos deducir racionalmente un efecto de su causa. Entre la causa y el efecto hay algo que cojea. No, otro modo de decir sería que entre la causa y el efecto, entre el sujeto y el objeto, entre S1 y S2, no hay ningún vínculo necesario. No hay relación sexual, dice Lacan. De hecho, esta es una idea que en algún punto puede decirse que se presenta en Freud, ¿no? En un Freud muy temprano, en 1905, cuando, con una tesis muy potente, Freud dice que la pulsión es independiente en principio de su objeto, ¿no? Que no hay nada dado en los vínculos de los humanos con los objetos del mundo. Una idea tremenda para su época, pero Freud no la soportó, ¿no? Con todos los sentidos que tiene de esta palabra, no soportó esta idea, e hizo una costura, ¿no? De la brecha, con los hilos, digámoslo así, de la evolución libidinal y del complejo de Edipo, ¿no? Quiero decir que si en principio entonces no hay un vínculo entre la pulsión y el objeto, excepto que algo falle, hay una vía correcta finalmente: la heterosexualidad, la genitalidad, ¿no? Ser varón, activo, etc. Y este fue el lastre del psicoanálisis durante décadas, ¿no? Y de algún modo todavía lo es, ¿no? Nuestra pequeña e íntima metafísica, el complejo de Edipo. Y la pregunta entonces, una vez que nos quedamos sin Edipo los psicoanalistas, es ¿qué hacemos, no? Y de hecho Damián tiene una lectura muy precisa de la situación actual del lacanismo, porque hay metafísicas más sofisticadas, pequeñas metafísicas más sofisticadas, como por ejemplo el ser de goce. Bueno, hago este paréntesis y digo que Damián tiene una lectura, al menos de mi perspectiva, muy precisa de Lacan, inclusive del estado actual del lacanismo. Me pareció sorprendente. Bueno, lo que nos presenta Damián entonces es que para Laclau, si bien la totalidad ya no es lo dado, entonces sí es lo deseable, ¿no? Para Laclau. O al menos lo necesario para impulsar una práctica, ¿no? Y lo cito nuevamente: necesitamos una utopía para caminar, pero solo para caminar.
nos está prohibido alcanzarla, porque una totalización completa exitosa ya sería totalitarismo. Muestra entonces Damián con mucha precisión el conflicto que tiene entonces la hipótesis de Laclau. Entre paréntesis, para aquellos que estén interesados en el psicoanálisis, esta idea de Damián me hizo pensar mucho en el concepto de sujeto supuesto saber, un concepto lacaniano, que básicamente es la idea de que se requiere, ¿no?, en algún punto un saber absoluto que ya esté ahí y que sea atributo de un sujeto para poder comenzar un análisis, inclusive el fin del análisis pensado como la liquidación del sujeto supuesto saber. Me generó esa pregunta, realmente, una pregunta. Bueno, sea como fuere, entonces lo que dice Damián es que la operación hegemónica, por este mismo hecho, debilita la militancia. Por lo tanto, hay que pensar, desear y practicar una utopía, pero que satisfaga el ethos postestructuralista. Necesitamos una política y una ética acorde a la ontología postestructuralista. Y creo que Damián, y estas son las razones entonces por las cuales creo que me convocó también, es que el mejor analista para la teoría de la militancia es Lacan. Es Lacan, dice. Entonces, una teoría de la militancia implica, lo voy a decir así, una política del significante versus una política de la representación, una ética de la responsabilidad absoluta versus una política de la inocencia, y una ontología de la insustancia versus una metafísica de la sustancia. La ontología de la insustancia dice que lo que hay son significantes y lo que ellos crean, sujeto, objetos, sentido, etc. Lo cito: si la ontología es la ciencia del ser en tanto ser, la antifilosofía lacaniana es la ciencia del significante en tanto que otro. Traigo muchas citas porque creo que el libro de Damián tiene realmente citas fantásticas, fantásticas. Inclusive ideas clínicas muy potentes. Entonces, el vínculo entre S1 y S2, decimos, es contingente. Y es aquí donde aparece entonces otro concepto de este libro que es clave, que es el de responsabilidad absoluta. Dice Damián: nada tiene por qué ser así, nada tiene que ser así, nada tiene ser, nada impide, nada obliga. Los militantes no son los autores de la historia, pero como asumen que pagarán por ella, se colocan en el lugar de las condiciones de las circunstancias. Y es aquí que tanto el analista como el militante comparten su ontología, comparten su epistemología y comparten su ética. Faltaría pensar el problema de la técnica, ¿no? Y esto quizás parece menor, el problema de la técnica, pero creo que puede ser importante, ¿no?, en relación a la pregunta de cómo hace lo que hace un militante, ¿no? ¿Hay una técnica militante? Por ejemplo, ¿el militante interpreta? Lo que dice Damián con precisión es que la clínica psicoanalítica se dirige a buscar el decir en el dicho, ¿no? Y trae una cita de Lacan que es: que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Al ubicar el decir entonces detrás del dicho, se le quita consistencia de ser así, de saber verdadero, ¿no?, a la hegemonía significante. Pero para que algo nos muestre su cara contingente, creo, hace falta no solo mostrar su carácter de decir, sino revelar cómo adquirió ese estatuto, ¿no? Para poder desarmarlo hay que averiguar cómo se armó. Toda la teoría de Lacan, dice Damián, estriba en el hecho de que no hay realmente ninguna causalidad racional entre esos dos significantes. Del hecho, por ejemplo, trae un ejemplo clínico fantástico, por ejemplo, del hecho de que alguien haya sido echado del trabajo, no se deduce que el paciente sea un desastre. En realidad no se deduce nada, dice Damián. Y es muy correcto. Y esto es así, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué alguien que lo echan del trabajo sería un desastre? Es decir, hay que ver cómo esos dos significantes adquirieron esa hegemonía, ¿no? Por eso de vuelta la pregunta sobre ¿el militante interpreta? Bueno, a ver, ¿cómo estoy de tiempo? Perdónenme, ¿eh? 2 minutitos más y ya termino. No, el paciente sufre de un saber, dice Damián. Es decir, de al menos un par de significantes. Sufre de eso, de una hegemonía. Y el psicoanálisis procura desarticularla. Nuevamente, ¿no? ¿El militante desarticula? ¿Cómo desarticula? ¿Leyendo? ¿Escribiendo?
leyendo y escribiendo en un sentido de interpretación, ¿no? De interpretar, y de incorporar un texto a una lectura. Para volver al problema ético, lo que dice Damián, y este también es un problema clínico, político, fundamental, es el de que el atributo fundamental de la sustancia es la inocencia. La inocencia es el enemigo de la militancia. La metafísica se sostiene en la dualidad culpable-inocente, y en efecto, el psicoanálisis padeció de esta lógica a lo largo de su historia, ¿no? De hecho, las dos caras paródicas del psicoanálisis las deben conocer, es la culpa es de tus padres, es una vía de tratamiento, o la otra vía, la culpa es tuya, del paciente, quien consulta. Y estamos atrapados ahí. Por lo cual lo que propone Damián no solamente es útil, digamos, para pensar la militancia, sino también para pensar la clínica. ¿Qué ética para pensar la insustancia? Bueno, la responsabilidad absoluta. Como si alguien dijera, no soy autor de la obra, pero soy el protagonista, ¿no? La vida se me va allí. Si entendemos el sujeto como el asunto, no como la persona, como el individuo, sino como el asunto de lo que se habla, el sujet, el subject, etc., el analizante podría decir, no soy el autor del sujeto, no soy el culpable por él, tampoco soy inocente. Quiero decir, hay que salir de esta lógica, ¿no? Pero uno está hasta las manos del sujeto, por decirlo de alguna manera. Está hasta las manos del asunto. Dice Damián, la hegemonía es pretensión de ser, la militancia es pretensión de responder. Espectacular. Bueno, como siempre calculé mal el tiempo y quiero ir terminando. Algo para Damián, quizás algo, porque quizás ustedes no están al tanto de esto, pero quizás Damián sí. En un momento Damián dice, cuando el militante hace una crítica, en verdad hace una autocrítica, dice, ¿no? Y esto me llevó inmediatamente al texto de Freud, del caso Dora, no sé si lo tenés, Damián, cuando Freud dice que detrás de cada reproche hay un autorreproche. Bueno, me parece excelente porque es lo que vos proponés, creo que es un modo muy interesante de leer lo que propone ahí Freud, vinculado entonces a la responsabilidad, vinculado al sufrimiento. Digo esto, algo acá. Y para terminar entonces, una última comparación analista-militante que me pareció clave, es que Damián dice que así como el inconsciente solo se abre para alguien en posición de analista, o sea, alguien que habilita un tipo de discurso, que participa en ese discurso, que lee y que escribe ese discurso, la porosidad antagónica de la realidad hegemónica solo se abre con la intervención del militante, ¿no? Se requiere de la presencia del militante. La causa teórica de dicha incompletud solo puede ser la posición subjetiva del militante, y eso es poner el cuerpo. La inclusión radical en la realidad hegemónica, es decir, del hecho de que el militante, al analizar la realidad, dice Damián, se está contando en la realidad analizada. O sea, esto es una teoría de la transferencia, en términos psicoanalíticos, ¿no? Esta es la razón por la cual en psicoanálisis no puede haber interpretación de la transferencia, sino interpretación en transferencia. Y de hecho creo que esta es la teoría de la transferencia más importante en Lacan, que es la del deseo del analista. Tal vez podríamos hablar del deseo del militante. Para terminar, el libro comienza con una frase. Hoy resulta más fácil, bueno, Jameson, hoy resulta más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y yo quiero traer una cita de Lacan para terminar esta presentación, de un capítulo del seminario 11 que se llama justo la presencia del analista. Ahí Lacan dice, la causa del inconsciente, y pueden ver claramente que aquí la palabra causa hay que tomarla en su ambigüedad, causa por sostener, pero también función de la causa a nivel del inconsciente. Esta causa ha de ser concebida principalmente como una causa perdida, y esa es la única posibilidad que tenemos para ganarla. Gracias. Bueno, de nuevo, Bruno, muchas gracias. Ahí se ven los aplausos, no se escuchan, pero se ven. Muchas gracias. Bueno, Nico, ¿estás con audio? Estoy, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Diego, y de paso te felicito a vos, a Néstor, a Gabriel, por la publicación de este libro, por todo el laburo, sin duda, militante que hacen en 40 Ríos. Quisiera agradecer primero que nadie a Damián por la invitación.
como Damián es un amigo al que quiero y admiro mucho, y como presentar el libro de un amigo despierta una suspicacia del estilo, ¿y qué va a decir si son amigos? Quiero empezar diciendo que en mi relación con Damián viene primero la admiración y luego la amistad, es decir que como me gustaba mucho lo que escribía y como era un lector apasionado de los artículos de Damián hace más de 10 años, quise conocerlo y comenzamos una amistad, y por eso lo que voy a decir ahora, espero que se tome como bajo el signo de esa admiración que continúa hasta hoy, y también de otra cosa que hemos desarrollado con el paso del tiempo, además de la amistad, una relación que creo que es civilizatoriamente superior, y es la de compañeros de militancia, y mucho de lo que pensé para decir tiene que ver con esa experiencia compartida, localizada en Hurlingham, comandada por Martín Rodríguez, con muchos compañeros y compañeras que están acá, que como dice el libro de Damián, fue la práctica a la que luego se puso en teoría en este libro. Y también quiero hacer una mención a los compañeros, iba a decir de mesa, a los compañeros de pantalla, a los compañeros presentadores, a Bruno y a Malena, cuyos primeros libros, La razón feminista y el nacimiento del sujeto del inconsciente, leí con mucho interés y con mucha admiración, y de hecho decidí ponerle un título a la presentación, componiendo los dos libros de ellos, que se llama El nacimiento de la razón militante. Y voy a decir un par de cosas, creo que son 8, acerca de esa frase, el nacimiento de la razón militante. La palabra nacimiento quiere decir que en este libro hay algo fundacional. Es paradójico porque, no sé si paradójico, pero es el segundo libro de Damián y es más fundacional para mí que el primero. Lo que se funda es un campo de pensamiento nuevo que desde mi punto de vista marca un antes y un después. Es el campo del pensamiento de la militancia. El primer libro de Damián, Teoría de la Militancia, había, por así decirlo, descubierto un tema que increíblemente no estaba presente en ningún libro considerable de teoría política. O sea, la militancia es un actor fundamental de la política en toda su historia, y sin embargo nadie se había percatado, hasta la llegada del libro de Damián, de que eso era un tema. Teníamos libros, digamos, documentales que trataban sobre la historia de militantes, teníamos libros de análisis político hechos por no militantes, pero acá tenemos algo nuevo, y eso es precisamente lo que quiero enfocar, un campo donde la teoría y la práctica son indistinguibles. Me parece que con esta palabra que apareció en su primer libro, que es Teoría de la Militancia, Damián se había convertido ya en una especie de fundador de discursividad, como dice Foucault, es decir, es imposible referirse a la palabra militancia en Argentina y no pensar o no hablar de Damián, y eso me parece que es importante remarcarlo porque ya está en el primer libro. El único precedente que se me ocurre, digamos, en nuestro idioma es John William Cook, que tituló Apuntes para la militancia, un libro muy importante, que consideró la militancia como una forma de subjetivación principal. Pero en este segundo libro, creo que está mucho más clara la voluntad, no ya de contar cómo alguien se transforma en militante, haciendo una suerte de fenomenología del espíritu militante, o qué es la militancia, sino de constituir una disciplina. O sea, lo que trae al mundo, lo que nace en este libro, no es solamente la figura del militante que ya estaba presente, sino la militancia como una disciplina política, y la palabra militante en un corrimiento, digamos, del adjetivo al sustantivo. O sea, no como cuando alguien dice, yo soy un periodista militante, sino un militante como sustantivo, que no se interpone o no se relaciona con un adjetivo, como adjetivo con un sustantivo, sino que es un sustantivo en sí mismo. Y me parece que la idea de disciplina política, la idea de disciplina, o si quieren de disciplina política, es una expresión interesante para pensar en este libro y en lo que hace Damián en general, porque se refiere al mismo tiempo como frase o como expresión a un campo teórico, es decir, a una disciplina, pero también a la disciplina como ejercicio práctico, asociado a un comportamiento orgánico, colectivo. Si este libro funda una disciplina que tiene que ver con la política, en el primer sentido, es porque antes hay una práctica, en el segundo sentido de disciplina, un ejercicio constante, repetido, colectivo, que tiene que ver en este caso con una experiencia en Hurlingham, una disciplina política cotidiana determinada por la militancia y por la organización política. Por eso, el libro antes que nada puede verse como la puesta en teoría, y lo dice Damián en el prólogo, de problemas asociados o que surgen de la práctica. Antes de este libro no estaban sistematizadas, universalizadas, pensadas a fondo las cosas que pasan cuando la militancia
discute, evalúa, planifica. ¿Dónde estaba registrada, digamos, antes de este libro, la síntesis de una reunión de responsables políticos, elaborando ideas, elaborando metodologías de aproximación al territorio? Como decía antes, hay libros documentales sobre la militancia, hay libros de analistas políticos que no militan, pero acá hay un género propio que tiene que ver con que la militancia piensa todo el tiempo, además de hacer, y por eso la segunda parte de ese título que me imaginé de El nacimiento de la razón militante es que lo que nace es la razón militante. Ahora, cuando Malena escribió La razón feminista, a lo que contestaba de algún modo ese título era a una especie de división del trabajo históricamente establecida por el patriarcado, según el cual los hombres piensan y las mujeres sienten. Pero la razón militante contesta a otra cosa, y es la idea de que habría, por un lado, digamos, ideólogos, intelectuales, analistas políticos que piensan teorías, y luego militantes que la ponen en práctica. Creo que esas ideas realmente tienen un antes y un después a partir de este libro, sobre todo de este libro. La militancia, me gusta pensarla con la figura de la banda de Moebius, como un continuo bidimensional de teoría y práctica, en la que no se puede distinguir qué viene primero y qué viene después, si una cosa es causa o efecto de la otra, y creo que toda la renovación que aporta, digamos, el pensamiento de la militancia como campo de pensamiento, tiene que ver con eso. Cuando leíamos teoría de la militancia, ese de la militancia, esto lo marcaba Bruno, me parece, de algún modo puede leerse en el doble sentido de que es tanto una teoría que toma la militancia como tema, o sea, que trata sobre la militancia, como una teoría que tiene la militancia en el lugar del que habla, del que enuncia, una teoría pensada por la militancia, y la palabra francesa sujet incluye las dos acepciones, es decir, la militancia como tema y la militancia como enunciador del tema. Ahora, lo sugestivo de esa lógica es que donde quiera que haya un problema o un tema, está la militancia. No importa si es un problema teórico o práctico. Y por eso toda crítica es una autocrítica. La relación, entonces, entre la teoría y la práctica, pensada como banda de Moebius, representa la totalidad de la experiencia política. Una vez que se despeja esto, queda claro que los 4 conceptos fundamentales que Damián desarrolla están directamente relacionados con la praxis militante. Insubstancia, responsabilidad absoluta, y relación antagónica, organización. Es decir, son formas altamente sofisticadas de responder a preguntas que surgen en la praxis militante. ¿Cómo se piensa en un contexto como el nuestro, cuando hay que entusiasmar a otros, cuando hay que contagiar, digamos, lo que uno hace a otros para seguir sumando, para seguir haciéndonos cargo de la responsabilidad de otros, en un contexto signado por la insubstancia, es decir, por la falta de fundamento? ¿Cómo se piensa una utopía? ¿Cómo se conmueve a otro si no hay un fundamento común, compartido? La palabra responsabilidad está en el lugar de contestar a la pregunta de cómo se puede, digamos, relacionarse con el otro y convertirlo en militante, encuadrarlo, organizarlo, hacerse responsable de su responsabilidad, de un problema estrictamente incluso práctico, datado históricamente, que es la experiencia, como decía Diego al principio, del kirchnerismo es un parteaguas. Ahora bien, no todo lo que el kirchnerismo construyó en términos de políticas públicas, de derechos reconocidos, se tradujo en mayor politización e incorporación a la política necesariamente. Pasó mucho, pero no pasó necesariamente. Entonces también la responsabilidad por la responsabilidad del otro aparece como una forma de resolver la presunción de inocencia de cualquier persona respecto de la política, de la cosa pública, y también de lo que Damián llama la irrelación antagónica, el pasaje de una situación a otra, el impasse entre ese uno y ese dos, la transformación de algo en otra cosa. Bueno, la organización viene a cumplir la función de decir básicamente qué hacer con alguien que efectivamente decidió hacerse responsable, organizarlo, organizarse junto con él. Ahora voy a ampliar un poco en relación con este aspecto. Me parece que Malena dijo cosas concluyentes sobre el tema de la insubstancia. La insubstancia en el libro de Damián es como el éter en el que nos movemos después de la caída de la metafísica. No hay garantías predeterminadas ni por Dios, ni por la historia, ni por la razón universal, ni por la vanguardia del proletariado. Todo puede ser de una manera o puede ser de otra. Las relaciones interpersonales no tienen por qué ser conflictivas. Todo pasa por saber cómo organizar la irrelación antagónica que nos constituye. Es lo que Lordón denomina la condición anárquica.
es decir, sin fundamento, para preguntarse cómo se sostiene una sociedad que no sostiene nada. El postestructuralismo, el posmarxismo, habían advertido los límites, los peligros, lo dijo Malena, de todo cierre, de toda totalización, los habían declarado imposibles, pero eso no pudo traducirse, como sí pasó en la época de la metafísica, en proyectos políticos comunitarios. Lo que hace Damián me parece que justamente es muy arriesgado y es muy valiente, porque es tomar las cosas en ese punto y colocar a la militancia en el lugar de ese imposible que se interioriza, se encarna, se asume, uno se hace responsable de la anarquía sin fundamento del mundo, y me parece que la enorme sensación de libertad y de entusiasmo que uno puede leer en este libro, que emana de las líneas de este libro, proviene de haberse liberado tanto de la nostalgia de los metafísicos por las temporadas, digamos, inmunizantes del fundamento, como también de la inoperancia práctica de los postestructuralistas. El libro tiene esa épica de lo fundacional. Al haber descubierto un campo de pensamiento y una figura de subjetivación, todo se puede leer, hacer, pensar de otra manera. Y con esto, la organización permanente, como decía antes, resuelve un problema práctico, que es la necesidad de entusiasmar, de construir una idea fuerte que movilice afectos. Lo que descubre y lo que libera este libro es que todo es posible y que no hay nada predeterminado, y eso no es angustiante, sino justamente una oportunidad. Ahora, en relación con lo anterior, quisiera decir dos palabras sobre un rasgo de Damián, que es personal y al mismo tiempo se traduce en el libro. Damián, cuando habla, tiene algunos giros orales muy divertidos, como por ejemplo, vos lo que tenés que pensar es, o pensá esto, o lo que hay que pensar es. Y desarrolla, digamos, unas ideas con una determinación impactante, como un imperativo de persuadir al otro muy grande. Pero al mismo tiempo no conozco a nadie más interesado en escuchar al otro, en incorporar nuevos conocimientos a partir de una conversación, en estar abierto a lo nuevo, a lo desconocido, como se dice ahora, digamos, en la política parlamentaria, con capacidad de diálogo. Me acuerdo que en una entrevista Damián dijo que era dogmático para escribir y flexible para leer, lo traduciría como dogmático para decir, flexible para escuchar, y me parece que solo alguien con esa confianza en lo que está diciendo, pero al mismo tiempo, con un alto nivel de curiosidad intelectual, afectiva, y de vocación por compartir con el otro, puede lograr fundar un campo de pensamiento y un punto de vista que entusiasme a otros. Dije que eran 8 puntos, voy por el 5º punto. Digo por si se están aburriendo para que vayan contando cuántos me faltan. El 5º punto sería, deriva de lo anterior, responsabilidad absoluta. Me parece que es una idea que encarna muy bien esa mezcla de afirmacionismo exagerado y persuasivo de Damián y la apertura absoluta al otro, a su responsabilidad. La jurisdicción de lo que un militante puede hacer se amplía tanto que todos pueden ser o son sus campos de batalla si está dispuesto a hacerse cargo de tantos otros como sea necesario. También es un tema que deriva de la práctica. Es decir, en la medida en que uno decide que un tema que ocurre en la calle, en el lugar en el que milita, es su tema, toma jurisdicción y responde por ese tema. Lo que el libro desarrolla es justamente las consecuencias de haberse hecho cargo de ese tipo de situaciones ante las cuales otra parte de la sociedad se reclama inocente. Los politólogos, los sociólogos, con todo respeto, se la pasan buscando el sujeto político, y Damián les dice a ellos y a todos, el sujeto sos vos. Todos pueden y todos deben militar. La militancia es una especie de autoproducción humana, una autocreación, a partir del fracaso sociológico, esto lo dice Damián en el libro, a partir del fracaso de la búsqueda sociológica y de la distancia crítica. La militancia es una antropotécnica. De esta manera, hay una elaboración de una respuesta a un problema concreto al que se enfrenta la militancia, que es justamente la victimización, la inocencia política, el no querer tener nada que ver, el desempoderamiento, y le propone que se pase, digamos, del otro lado. Ahora, ese carácter no individual de la militancia no tiene tanto que ver con, o no solo, con indicar la dimensión colectiva de la política, sino con algo mucho más drástico, que es afirmar que solo hay militancia porque hay otro, que lo que hace la militancia es asumir la responsabilidad por la responsabilidad del otro. Es decir, pensar la vida entera como una organización política, más allá del compromiso individual, más allá de la parte que a cada uno le tocó en este mundo. Y aparece una circularidad. La idea de comunidad, la idea de organización, es el principio regulador de la propia comunidad, de la propia organización. Lo que comparten los que comparten la comunidad o la organización
es ese vacío de fundamento. No hay fundamento de una comunidad más que la responsabilidad por organizarse en común sin fundamento. Cito una frase del libro de Damián: la organización se tiene por fin a sí misma. La objetividad de la organización sería más bien su subjetividad. Podríamos decir, es cierto que la gente se organiza de acuerdo a un fin, pero los peronistas se organizan para organizarse. La idea de una comunidad organizada no tiene otro objeto que ella misma. Por eso el acto de encuadramiento o de conducción no significa que se toma al otro como un medio, esto ya lo digo yo, no es del libro. Por eso el acto de encuadramiento o de conducción no significa que tomo al otro como un medio, como la gente que dice te usan o te lavan la cabeza, sino como un fin en sí mismo. O sea, la patria es el otro, quiere decir que el otro es un fin en sí mismo. Es el punto de partida y el punto de llegada de la militancia política. El punto número 7, que quisiera acentuar, es que la fundación de esta razón militante es posible porque existió Cristina, el kirchnerismo. Y decir también que, en términos de nuestra historia del pensamiento, si el saldo intelectual de los dos primeros gobiernos de Perón, donde aparecimos ante el mundo como un país soberano, independiente, autónomo, fue la introducción de la cuestión nacional, y de ahí viene el pensamiento nacional, el saldo intelectual del gobierno de Cristina, protagonizado por la masiva participación política de la juventud, es la cuestión de la militancia, y de ahí el pensamiento de la militancia, que es el campo fundado por Damián. Por lo tanto, no hay únicamente una teoría política sofisticada para entablar un debate en el pensamiento contemporáneo, sino la puesta en práctica, perdón, la puesta en teoría de una práctica que está probado que funciona por la experiencia del kirchnerismo. Si Cristina incluso pudo no ir presa durante los años de Macri, es porque hubo militancia y organización popular. El hecho mismo de que Damián sea presidente del Consejo Deliberante de Burlingame debería verse como la verificación de que el pensamiento de la militancia es una disciplina política pensada para la toma del poder, la construcción del poder, y sobre todo para pensar los objetivos utópicos de esa construcción. Punto 8, para ir cerrando, creo que es posible decir, en la era de la insustancia, en un contexto de altos niveles de nihilismo, de individualismo, de obsesión por la seguridad personal, por la identidad, por la propiedad, este libro nos coloca en una relación con una idea de trascendencia, que tiene que ver con lo común, con lo no apropiable, con lo que podemos compartir todos y todas si estamos juntos pensando a partir de la primacía del otro, con la diferencia entre, digamos, la verdadera vida y la mera existencia que Damián menciona en el libro a propósito de la frase de Badiou, la distinción entre la vida y la existencia. Existir es el mero tener lugar, vivir es incorporarse al proceso de una verdad. De esa manera, nos devuelve la posibilidad de una especie de religión profana, comunal y organizada. Me gustaría concluir con una frase de Peter Sloterdijk, que me parece que está a la altura del desafío titánico de la militancia propuesto por Damián. La frase dice: quien quiera suprimir el fondo último de la mala privacidad de la existencia humana, tendrá que acabar con el aprisionamiento del individuo en su pequeña porción de vida. En su lugar habría que poner una obra común renovada. Solo gente inmortal podrá formar la verdadera comuna, mientras que en los mortales lo que siempre domina es el pánico de la autoconservación. Muchas gracias. Bueno, gracias, Nico, gracias. Bueno, Damián, ahora tenés que ser responsable por lo que hicieron los presentadores. Sí, y aparte de que, bueno, Nico se me presentó como un tirador de verdades, del vos tenés que... es un poco cierto igual eso, obviamente Nico me conoce. Primero que nada, agradecer a las presentaciones, a Elena, del grupo, quiero dejar claro que a Nico me conoce hace mucho tiempo, a Malena la conozco desde el libro, y a Bruno Chaparría. Quiero decir que son han sido sinceros, por lo menos. Y quería contar un poco, porque Bruno lo retomó un poquito, digamos, sobre la estructuración o por qué pensamos hacer una mesa como esta.
el libro que fue producto del gran arrojo de Diego, de Gabriel y de Néstor, que son los editores, que la verdad que, bueno, hoy hacer libros con el contexto de la pandemia es un riesgo económico y editorial gigantesco y político también, que hayan vuelto a publicarme, para mí es un orgullo. Y aparte bueno, Diego el libro lo trabajó muy a fondo, y la verdad que, bueno, me dio la confianza suficiente de que no estaba diciendo cosas demasiado equivocadas, por lo menos. Así que bueno, eso con respecto al mínimo trasfondo. Yo quiero decir algo sobre la mesa primero. Efectivamente, tanto, digamos, que lo charlé un poco con Bruno y un poco con Malena y un poco con Nico, que es que ¿por qué hacer una mesa así? Una mesa digamos, de 3 personas que vienen pensando. Primero, digamos, la idea era hacer una mesa de gente que esté escribiendo, que esté produciendo, que esté escribiendo libros, produciendo libros, y que, digamos, desde una especie de un corte generacional, que en este caso sí es bastante compartido, esté tratando de avanzar corriendo alguna hojarasca de prejuicios teóricos que están impidiendo el desarrollo del pensamiento. Lo que contó Bruno con respecto al estado del psicoanálisis sería un ejemplo. La crisis teórica del psicoanálisis me parece que es una forma de definir un problema bueno, que creo que está detrás de lo que él escribe. Su libro, que se llama El nacimiento del sujeto del inconsciente, para mí fue muy importante para la escritura de este libro, entre otras cosas, primero porque, bueno, hace que la lectura ardua de Lacan se convierta en algo transparente, y porque presenta, digamos, para mí un problema que era de cómo formular el aporte de Lacan en un sentido no solo clínico, sino en el aporte, digamos, ontológico o del marco teórico más general, ¿no? Eso, Bruno me parece que es uno de los principales exponentes para leer. Yo recomiendo mucho su libro, lo vengo recomendando desde hace mucho tiempo. En el caso de Malena, digamos, creo que escribió en el marco de otra crisis teórica que quizás era la del movimiento feminista y de los problemas que había que abordar cuando la masividad de la praxis feminista, digamos, y del movimiento es sin lugar a dudas totalmente imponente, y no obstante eso quedaban miles y miles de discusiones por abordar, que son las que ella aborda. Y lo que está escribiendo Nico ahora, esto se los adelanto, sin contar mucho, pero basado con los problemas que estamos, digamos, abordando, que yo de algunos toco también, que son los problemas de la comunidad y de la inmunidad, en una línea que en el contexto de la pandemia no podría ser más apropiada, y que encuentra también los mismos problemas que son los del pensamiento nacional, digamos que está abordando la crisis teórica del pensamiento nacional, digamos, ¿no? O de lo que se llamó para la militancia pensamiento nacional, que es algo que en la academia no tiene casi relevancia, por lo menos en la academia llamada UBA, ¿no? Pero que para la biblioteca militante, los libros que se leen son los de Ramos, Puigros, Cook, Perón, por supuesto, y esa biblioteca también tiene unas ideas sobre la comunidad y sobre la inmunidad que Nicolás está estudiando y trabajando. Entonces, ese es el sentido de una mesa que le cupiese la palabra interdisciplina, porque me parece que de verdad hace falta que los campos de la producción teórica diversos y de la praxis diversos se lean entre sí. O sea, tanto lo que escribió Malena, lo que escribe Nico, lo que escribe Bruno, son pensamientos asociados a una práctica, ¿sí? La práctica del psicoanálisis, la práctica del feminismo, política, la práctica de la militancia. Entonces son pensamientos que están pensando cómo resolver problemas que aparecen. Y eso fue lo que quise hacer yo también. Y en este libro
un poco lo adelantó Nico, pero efectivamente, digamos, me parece que estamos en situación ya de dar algún pasito más con respecto a la cuestión de la militancia, y quería agregar algún aspecto más, y después si quieren hacer alguna pregunta o alguna idea que alguien quiera decir y plantear, la puede escribir y la charlamos. Pero quería decir por ahí algo que, por qué, quería dar una de las ideas que para mí son las que más fichas les puse en la escritura del libro. Es un libro un poco largo en comparación con el otro, y por ahí tiene muchas más discusiones. Entonces se discute en una primera parte mucho Lacan, Levinas, Derrida, sería como la parte más francesa del libro. En el medio, la parte del medio es como más discusión con la filosofía política y con la filosofía de lo político, dos disciplinas que trato de distinguir respecto a lo que sería la teoría de la militancia. Ahí desfilan autores uno tras de otro, y la parte final, que es como la parte de la comunidad y los debates de la comunidad. Si se menciona, de poner al mismo nivel lo que pudo haber dicho Perón y lo que pudo haber dicho Jean-Luc Nancy, o Cristina Kirchner, o Meilazú, o quien fuere. Y por ahí, digamos, lo que quería enfatizar es esto. La teoría de la militancia y la idea de que es posible o deseable una responsabilidad absoluta es una idea que surge directamente de un problema muy concreto que sigue siendo una lectura de lo que pasó con el kirchnerismo, digamos, y de lo que sigue pasando con el kirchnerismo, que es que efectivamente uno puede satisfacer un montón de demandas de la sociedad, puede hacer políticas públicas muy buenas que permitan llevar adelante grandes mejoras en la vida cotidiana de la población, pero la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la política? ¿No? O sea, ¿para qué en definitiva hacemos esto? Porque puede pasar perfectamente, y esto es una discusión muy concreta que podemos tenerla dentro del peronismo, para ponerlo en algún lado, que es, bueno, por ejemplo, un dirigente político podría decir perfectamente que, bueno, esto consiste en resolverle problemas a la gente, ¿no? Que la política tiene que resolverle problemas a la gente. Y esta frase, que suena aparentemente natural, la cuestión es que todos estamos haciéndonos los distraídos respecto de que realmente es emocionante la idea de hacer política solo para resolverle problemas a la gente. Estoy pensando, por ejemplo, el libro está, entre otras dedicatorias, el libro está dedicado a Amado Boudou, que ahora, digamos, bueno, la Corte Suprema está intentando otra vez quitarle la domiciliaria para meterlo preso, y hoy estuve en tribunales, digamos, participando del abrazo simbólico a Amado, y la situación que encontraba es que en los debates políticos, como falta la gran hipótesis revolucionaria del cambio utópico general, los debates son, o pueden ser muy, muy pequeños, digamos, ¿no? O pueden ser simplemente debates de cómo hacer alianzas electorales, digamos, ¿no? Fíjense lo que debatimos nosotros en la esfera pública, ¿no? Siempre es con quién nos aliamos, con quién hacemos política, con quién no. Son debates de alianzas, cuando podrían ser otra cosa. Y me parece que eso es lo que quería plantear yo, y en un momento sentí como que se me iba la mano, pero quizás en un buen sentido, y que bueno, que a lo mejor se podía formular una utopía, digamos, ¿no? Que no podía ser el manifiesto comunista de Marx y Engels en el siglo XIX, ¿no? A cada cual según su necesidad, de cada cual según su capacidad, porque eso no solamente había perdido políticamente con la caída del muro de Berlín, sino porque ya no estaba a la altura de lo que pensó la filosofía del siglo XX. Entonces, bueno, ¿qué puede estar a la altura? ¿Y qué puede ser movilizante? Y me pareció que lo que podía ser movilizante podía ser la misma militancia, digamos, ¿no? O sea que lo que parece ser un medio para lograr un objetivo, que sería la causa, sea también el fin, digamos.
y que en un momento cuando empecé a leer las cosas así, tuve la impresión de que todo apuntaba para ese lado, y que en realidad, digamos, uno podría releer todas las utopías políticas de los siglos XIX y XX, e inclusive, digamos, la filosofía clásica. No me quise meter ahí porque me pareció como demasiado exagerado, pero la idea más clásica del animal político, digamos, ¿no? Aristotélica, ¿qué puede significar eso, no? O sea, adelanto, ¿no? Una línea, pero animal político igual militante y ver qué pasa, digamos, ¿no? Porque, ¿qué sería si no? Hay algo, me parece, como que está poco pensado y que se piensa en la política como en relación al Estado, ¿no? A las clases sociales, y el rol de la militancia quedó tan desdibujado que no nos dimos cuenta que tal vez el objetivo era producir militantes. La parte final del libro propone también un pase a la ofensiva, que sería ese, digamos. Creo que el neoliberalismo va a seguir pisándonos la cabeza y va a seguir empobreciendo nuestras vidas como viene haciéndolo y destruyendo el planeta como viene haciéndolo, hasta tanto no podamos contraponer una utopía realmente movilizante. Movilizante no de mentira, no con la ficción de la comunidad que presenta el populismo, sino de verdad. O sea, que realmente pueda ser enunciado. Yo pensaba en la palabra, y con eso voy cerrando lo que quería decir. La palabra manifiesto, que es la palabra que usaron Marx y Engels, ¿no? Manifiesto comunista. Es porque los comunistas dicen no tienen necesidad de ocultar sus propósitos. Y pensaba que el populismo sí tiene necesidad, o sea, a ver, no el populismo, la teoría postestructuralista, del postestructuralismo de izquierda, y todos los que, ¿no? En realidad sí tienen que ocultar sus propósitos, porque si el propósito es la totalidad racional, digamos, la completud de lo social, lo que significaría una sociedad sin conflictos, armoniosa, donde todos nos llevamos bien y no hay ningún problema nunca, y lo que hay es diálogo y consenso, y nunca hay antagonismo. Si el populismo propone eso, digamos, promete eso, esa es la promesa, y eso es una promesa falsa, porque no se puede, la teoría misma dice que no se puede lograr eso. Entonces, ¿para qué vamos por ahí? Esa sería mi pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos para un lado de sí queramos ir? Y ahí apareció la idea de comunidad y comunidad organizada, que tuve la pretensión de entenderla de otra manera, a como se la entiende habitualmente, digamos. Digamos, la comunidad es el otro militante, digamos, ¿no? No el otro individuo, sino el otro militante. Y entonces eso significa que la política consiste en producir militantes, en lograr que el otro milite, y esto con la premisa básica tomada de Rimbaud y adaptada, digamos, y traducida por Cristina, digamos, ¿no? De yo es otro, y que esa sea una premisa comunitaria, digamos. Y la propuesta del libro es que eso se puede hacer. Y este libro, que por ahí me quedó un poco más difícil que el anterior, un poco más largo, me parece que asume un problema nuevo, que es ver si podemos por una buena vez terminar con la crítica postestructuralista del fundamento, de Dios, de la sustancia, decir por centésima vez que todo, dejar de construir las bases del pensamiento occidental y hacer algo con eso. O sea pasar de una buena vez a ver qué sí se puede hacer. Yo soy medio ya enemigo, diría, de los libros que aparecen diciendo cómo es el capitalismo de hoy, y que son todos como súper depresivos. Siempre hay una especie de técnica de dominación nueva, y nunca se le dedican tiempo a ver cómo habría que hacer las cosas. La responsabilidad absoluta, que es una de las palabras clave o concepto clave, es una forma de totalizar, digamos, sin mentir. O sea, sin decir que todos nos vamos a llevar bien por siempre. Justamente la organización debe ser
permanente. No es que no es de una vez y para siempre, es cada vez. Y la idea del cada vez, del cada día, del cada momento, de cada decisión, digamos, contra Schmitt se puede afirmar que la decisión excepcional son todas, no una, sino cada vez se decide sin regla. Por eso es un libro antijurídico o antiderecho, porque en definitiva nunca la ley completa o da un fundamento, digamos. Las decisiones son siempre políticas, entonces siempre son absolutas. Con esto en mente era que quería proponer, digamos, para la lectura de los compañeros y las compañeras una distribución nueva de la utopía, digamos. O sea, creo que prefiero decirlo, barbaridades o locuras, pero apostando a decir algo que sea como algo para hacer y ver si eso funciona, a agregar una descripción nueva. Este libro no describe nada, creo. En ese sentido es de los más idealistas que puedan encontrar, pero propone, porque en definitiva, eso lo aprendí militando también, digamos, la cuestión no es cuál es el problema, sino qué hacemos. Y en algún momento hay que encontrarle una consolidación. O sea, las cosas en definitiva ocurren. O sea, hay acontecimiento. O sea, sucede algo, hay efecto. Entonces, bueno, esta introducción confusa es la que yo quería hacer. Si quieren alguna observación o alguna pregunta escrita por ahí la pueden dejar. Bueno, Dami, si querés, dos cosas. Recuerdo ahí pusimos en el chat, hay dos links. Uno, el de las 40 editorial, que es donde se puede comprar el libro, y abajo, 40 Ríos WordPress, es donde pueden descargar todos los otros libros de la colección de forma gratuita. Había una pregunta que por ahí puede servir para arrancar la conversación. Está, si la querés pescar, Dami, ahora se fue un poco para arriba, pero 7:42, una pregunta que hace Rafa. Para ir al hueso dice, te leo un segmento, pero dice, la pregunta es si existe una crítica superadora de la verticalidad de los 70 para militar hoy, ¿no? El problema de la verticalidad. Algo de eso, porque lo vi y me parece importantísimo. Yo hablo a favor del verticalismo y la verticalidad. Justamente creo que es de las cosas buenas de los 70. Siempre que leemos una interpretación posible hoy. O sea, seguramente va a haber momentos donde eso funcionó mal, eso es seguro, pero quiero decir, ¿qué noción de verticalismo hay que defender hoy? No creo que sea de las palabras que haya que sacrificar. Verticalidad, ¿a qué se opone la verticalidad? Se opone al horizontalismo, ¿no? Sería lo contrario, sería el horizontalismo. La verticalidad me parece que es exactamente, o por lo menos es una categoría completamente compatible con lo que, por lo menos en este libro yo entiendo que es la práctica militante y el pensamiento militante. La verticalidad supone la confianza en el otro, ¿sí? Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. No significa una especie de posesión demoníaca donde el otro hace de mí como si yo fuese un autómata y me mueve como un títere. Verticalidad no supone que alguien sojuzga a alguien como en una especie de tiranía. De hecho, creo que uno de los grandes problemas de la democracia post-83, y para decirlo todo, de la socialdemocracia como régimen político una vez que las hipótesis revolucionarias de Occidente fueron derrotadas, uno de los grandes problemas es la identificación entre algo así como dictadura y verticalismo. Digamos, ¿no? Como que la dictadura o el totalitarismo sería que alguien manda y todos obedecen, y el verticalismo sería lo mismo, pero en una agrupación política. Esa identificación creo que es mala y es letal, además. Verticalismo significa
que la confianza en el otro es tal que mi decisión no la tomo como mía, sino como siempre la de otro. Porque además, la idea de que alguien me dice lo que yo tengo que hacer, y que entonces me llevan como de las narices, ¿no? Hay que tener en cuenta que eso, para empezar, es una concepción absolutamente individualista de la militancia. Significa que yo y otros somos sustancialmente distintos, y por lo tanto, uno domina o sojuzga o dirige mentalmente a otro, casi telepáticamente, digamos, ¿no? La idea de la militancia es que yo es otro, y por lo tanto ya mi voluntad no es mía de entrada. Esto se puede remontar a Nietzsche, a Freud, y la noción de falsa conciencia de Marx. O sea, no, yo nunca soy yo mismo. Yo siempre ya es otro, y ya está contaminado, invadido, hablado por otro. Por consiguiente, la idea de que yo no decido por mí mismo, sino que otro decide por mí, ¿qué tiene de malo? Sería la primera idea. O sea, es lo que pasa siempre. Eso de la decisión personal es un prejuicio individualista, una locura, como digamos en el sentido técnico casi del término, que lo aprendí de Edelstein, para distinguir entre psicosis y locura, nada mejor que el libro de Alfredo Edelstein, Las estructuras clínicas a partir de Lacan. Loco, ese que cree existir fuera del otro. El que cree, digamos, ser un individuo, digamos. Ese es el loco. Nadie existe solo. Por tanto, tu decisión siempre es de otro. Por consiguiente, esto permite rever la cuestión del verticalismo, porque entonces ya no es que hay alguien que me habla y me dirige y me guía, sino que voluntariamente yo voy a hacer que mi voluntad sea la de otro. Eso es el verticalismo. Y por un motivo que es la confianza. Voy a hacer un ejemplo un poco brutal. Yo soy absolutamente verticalista con respecto a Cristina Kirchner porque confío en ella. Eso es todo. ¿Y la confianza qué supone? Supone eso. Supone que yo haré lo que ella diga que haya que hacer en una situación dada, ¿no? Porque siempre son situaciones dadas, no es para todo, además. Es en esta situación dada, en una situación política concreta, delimitable, más o menos clara. Por lo tanto, voy a hacer lo que ella diga. Y eso, ese verticalismo, que obviamente hacerlo con Cristina puede resultar fácil, pero el tema es hacerlo con otros compañeros que no son Cristina, porque el verticalismo tiene que funcionar sin ella, digamos, también, o sin que ella te hable directamente a vos. Ese verticalismo supone que a mí justamente, como mi voluntad ya es la de otro, bueno, pongámoslo en práctica entonces. Cuando no hay confianza, hay horizontalismo. Y el mejor ejemplo de esto es el Parlamento. Fíjense. ¿No? Ahí yo no confío en lo que vayan a decir los diputados de Cambiemos, entonces tengo que sí o sí hablar, digamos. O una reunión de consorcio en un edificio. Ahí también hay horizontalismo, digamos. Porque no puedo dejar que otro me diga lo que yo diría, porque no confío, ergo tengo que estar presente. Pero fíjense que ahí lo que hay es desconfianza, y cuando hay desconfianza hay individuos. Yo diría que ese podría ser, si queremos, una especie de descripción genética del origen del individuo. Tiene que haber desconfianza. Miren el libro de Hobbes, clásico de la filosofía política fundante del siglo XVII, Leviatán, ¿no? Sin Estado, dice Thomas Hobbes, el estado de naturaleza es la guerra de todos contra todos. Eso es una aserción clásica de la filosofía política que explica por qué habría Estado, bueno, para que no haya guerra entre todos, ¿no? Bueno, pero para que haya guerra de todos contra todos, tengo que suponer que los individuos son distinguibles entre ellos, son individuos, y que desconfían entre ellos. Si no desconfiaran, no harían guerra. Pero, ¿no? Necesito que la desconfianza es primera con respecto a la individuación política. Para la desindividuación lo que hay es confianza. Y me parece que ahí empieza si este razonamiento se comparte, entonces se van a compartir las otras deducciones del libro, que es que la premisa básica de la militancia es que yo es otro. Y por lo tanto, el verticalismo desaparece como un problema de sojuzgamiento de una voluntad por otra.
Mi voluntad ya es otra. Entonces la cuestión es cómo eso se organiza. Entonces el problema ya no... Cuando hay confianza, la cuestión no es qué pienso yo, porque somos pensados, ¿no? La cuestión es cómo nos organizamos. Y la organización es siempre el otro militante. El otro en cuanto otro militante. Eso diría, entre muchas otras cosas que se pueden decir sobre el problema del verticalismo, pero creo que es la palabra a rescatar. Creo que es más, si rescatamos esa palabra, es probable que salgamos de la crisis teórica del presente, que es lo que en el libro aparece descrito como la falta de una voluntad política, la falta de una estrategia y la falta de un programa. Estamos haciendo política hoy sin estrategia, sin programa y sin saber quién es el príncipe de Maquiavelo de hoy, quién es la voluntad política. Y eso creo que está trabado muy fuertemente. Uno de los diques que traba ese desarrollo es la crítica socialdemócrata del verticalismo. Escribí un texto además sobre eso, más sobre los 70, además, porque creo que es, en nuestro caso, la crítica de Montoneros es la que inaugura toda la cuestión, la que la encausa. Es un tema mundial igual, pero acá en Argentina, que creo que es eso, la saqué en contraeditorial, no me acuerdo cómo se llama la nota ahora, pero se puede googlear, donde aparece ese tema. Creo que no hay que rescatar solo la palabra militancia, sino sobre todo la palabra organización y adentro disciplina, y si es con verticalismo mejor. Verticalismo es confianza, horizontalismo es desconfianza. Eso tendría para decir algo. Dami ahí acaba de también colocar una pregunta ese Montenegro, está ahí en el chat. Viendo, sí. Considerando que si bien se puede pensar la militancia en términos no separatistas entre la militancia partidaria y la feminista. Es decir, considero que los feminismos populares rompen esa fase de dicotomía de discutir política o patriarcado. Tu idea de militar aún no es libre, rompe con el separatismo entre feminismo y militancia partidaria. Buena pregunta. La idea de yo, digamos, no uso o no reconozco, digamos, la noción de una militancia que fuese solo, comillas, partidaria. No sé qué es la militancia partidaria. Es más, niego que exista la militancia partidaria. No hay partidos políticos, me parece. Lo voy a decir así. No sé, el Frente de Todos no es un partido político, ¿no? Es un sello donde confluyen. De hecho, los partidos políticos efectivamente existentes del Frente de Todos creo que son 5 y uno es el Frente Grande, cosas que uno no conoce tanto. La noción de partido no... Partidos políticos había antes, y antes voy a decir, es la noción del concepto de partido político es el concepto del partido de Lenin, digamos, ¿no? A ver, voy a decirlo así. El partido político de Lenin tenía el sujeto social, que es la clase obrera, al marxismo clásico, y faltaba la voluntad, digamos, ¿no? Y la voluntad es el partido político revolucionario, el partido comunista. Ahora no hay partidos en ese sentido. Hay cosas que se llaman partidos, pero no son realmente partidos. Yo no milito en un partido político, por ejemplo. Así que eso diría que lo descartaría. Creo que puede haber una idea, retomando la pregunta desde otro lugar, que creo que es a donde también apunta, entre, digamos, los feminismos que serían apartidarios o que no serían los feminismos, que sí sería esta otra militancia política propiamente dicha. Me parece que lo que sí creo que está detrás de la idea es que es que la militancia es como un movimiento, digamos así, que efectivamente trasciende los partidos, porque bueno, porque va a haber algunos, digamos, gente que no piensa lo mismo en muchas cosas, pero sí en algunos aspectos, y no tantos, diría, de la agenda feminista. Y yo lo que diría es que, para mí, ese problema es un problema de articulación, digamos, ¿no? Pero
que puede ser, digamos, puede haber, digamos, contradicciones que puedan surgir, no, puede haber gente que diga que no conviene discutir mucho el aborto, porque si lo discutimos nos peleamos con otro sector de nuestra fuerza que por ahí está en contra, pero después nos votan otras cosas. Creo que son las cuestiones de la articulación, cuestiones de articulación que no son las más determinantes, y que sí, lo más importante que yo buscaría pensar es el concepto de la militancia. Si hablamos de la militancia feminista, estamos diciendo que militas una causa, que sería el feminismo, por ejemplo, ¿no? De mismo modo que podríamos decir que hay una militancia social, que habría que ver qué milita. Yo creo que no son distinciones que tengan todavía un desarrollo como que sea un problema de separar o juntar. Para mí, lo importante es que el concepto de la militancia es la responsabilidad por la responsabilidad del otro. O sea, se pueden militar millones de causas. Uno puede militar la causa del feminismo, la causa ambiental, la causa de la justicia social, la causa de que se quiera, pero creo que todo eso no constituye un horizonte utópico, excepto que el fin de la praxis política sea la responsabilidad del otro. Para mí, lo interesante comienza cuando dejamos de hablar de una causa que sería ubicable sociológicamente. A ver, lo voy a decir un poco brutalmente. El kirchnerismo pudo haber pretendido, y lo pretendió, digamos, la justicia social y que el pleno empleo y que todo el mundo pueda consumir lo que quiera o pueda tener una vida digna, digamos. Pero la cuestión es, ¿eso es un objetivo espiritual en sí mismo? ¿Eso es algo por lo cual uno está dispuesto a ir preso? Esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a ir presos por esto? Y yo creo que esa es la respuesta que hay que pensar un poco, y me parece que sí, si la idea es garantizar un derecho, el kirchnerismo tenía mucho ese discurso, ¿no? Garantizar derechos. Hoy garantizamos un nuevo derecho. Pero, ¿se trata de eso solamente? Yo creo que no. Yo creo que no. Y me atrevo a pensar que no es el auténtico horizonte de la práctica de Cristina. Creo que se garantizan derechos desde el punto de vista de la militancia para lograr más responsabilidad en el otro, no menos. A ver, supongamos que se va a votar pronto una causa feminista, agarremos una en particular que pronto se va a legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Eso salva vidas, garantiza derechos para un montón de personas. Bueno, no hace falta que yo defienda acá, digamos, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La cuestión es, ¿ahí termina? Quiero decir, porque perfectamente puede ocurrir que con ese derecho, como pasa con todos los derechos, que es que el derecho se asume, y después de pronto, en 10 años quizás, es algo natural, cayó del cielo, es mi derecho, y nadie se compromete en la defensa de eso, nadie se hace cargo, nadie asume la responsabilidad absoluta ¿por qué? Porque uno puede garantizar derechos, cualquiera sea ese derecho, pero si no logra la responsabilidad del otro, y esto de manera permanente, por eso la idea de organización permanente, no solo todos los derechos peligran, además creo que no es interesante en sí mismo. O sea, creo que realmente no sé si es algo para correr peligros existenciales, como los que compañeros y compañeras hoy corren, para empezar Cristina y después todos los demás. Por eso me parece que lo más valioso sería pensar el horizonte de la práctica. Y definamos la militancia como la militancia de eso, la militancia de la responsabilidad del otro, no... Después hay colectivos, hay formas de militancias distintas. Yo no me quiero poner a pontificar. Lo que sí sé es que la palabra organización es indispensable porque significa que esto sea permanente. Y me parece que aparte estamos en el país, que Argentina, que es donde tenemos un día el militante acá.
O sea, me parece que si en algún lugar tenía que haber una teoría de la militancia, era en un país que tiene un día del militante reconocido en el calendario. Eso tendría para decir provisoriamente sobre la cuestión feminista. No sé si hay alguna otra más que veo que se escribe, pero me cuesta leer el chat porque no lo entiendo bien cómo se maneja. No sé si alguien más, alguna pregunta, comentario. Más o menos estamos ahí en el tiempo que habíamos previsto. Esta también, vale decirlo, va a ser la primera de muchas presentaciones, intervenciones. Ya hablamos con Damián y está pensado para, esperemos, para marzo, abril, hacer una nueva presentación con el libro en papel. Con algo para tomar, por ejemplo, en este momento que vendría muy bien, de manera compartida, ¿no? Y no cada uno en su casa. Lo digo también, me parece que el libro y las discusiones van a ir ganando cuando el libro se vaya leyendo. En ese sentido, no es un punto de llegada, sino en todo caso una apronte de conversación. Ahí ya te están invitando a Mar del Plata. Bueno, ahí estaremos. ¿Dónde se puede conseguir libro en papel? Preguntan. Esa es buena. Mirá, estamos ahora empezando la distribución. En una semana, ya en las librerías del centro que suelen estar. Cualquier cosa también está en las redes, digo, nos pueden escribir ahí por Facebook, Instagram, y podemos ir más o menos comentando a medida que se vaya moviendo el libro. La distribución no está sencilla. Y por otro lado están los envíos, ¿no? Los envíos que la verdad que a la guita que está todo hoy no son tan caros. Digo, los envíos directamente puerta a puerta, que eso se hace vía la tienda que está ahí. Ana acaba de poner el link. Bueno, por ahí para terminar, que están o estuvieron en algún momento en la sala tanto Germán Prosperi como Raúl Cerdeiras, que bueno, con conversaciones me ayudaron a escribir este libro, y quería agradecerles también a ellos. Sé que pasaron para saludar, agradecerles a marcar un señalamiento especial para ellos. Y si les parece, ya estamos, ¿no? Son 9 menos. Ya estamos. Bueno, gracias de nuevo por la participación. La grabación la vamos a poner a circular en breve, así que si alguno entró un poco más tarde puede escucharla ahí completa. Bueno, gracias a todas, a todos, y nos veremos seguramente en las nuevas conversaciones y discusiones del libro. Bueno. Gracias.